¿Cuáles son los campeones considerados más difíciles de balancear? Depende. Balancear un campeón no es muy difícil para cualquier grupo individual de jugadores. Lo que sí puede dificultarlo es que las necesidades de un grupo de jugadores sean muy diferentes a la de otros. En LoL, solemos dividir estos tres grupos principales: jugador con habilidad promedio, jugadores con mucha habilidad y jugadores o equipos profesionales. Los jugadores con habilidad promedio suelen optimizar los puntos básicos del juego, pero no tienen coordinación y son propensos a cometer errores. Los jugadores con mucha habilidad suelen ser conscientes de la mayoría de los matices y optimizaciones disponibles para ellos, pero tampoco tienen mucha coordinación. En otras palabras, el solo queue de alto nivel. Los profesionales alcanzan la mayoría de las optimizaciones de las habilidades individuales, y no es sorpresa que también se beneficien de ser compañeros de equipos muy coordinados. Queremos ofrecer una experiencia que sea balanceada para los tres grupos, por lo que los campeones que se vuelven difíciles de balancear son los que prosperan en solo uno de estos grupos. Ryze es un ejemplo común que depende de la coordinación de equipo y de la maestría de los comandos del campeón. Por ejemplo, debes presionar las teclas correctamente según la situación. Puede ser difícil lograr que se persiga balanceado para los profesionales, y también útil para los jugadores de solo queue de todos los niveles. En el polo opuesto, lo que habría que hacer para que Garen fuera una buena combinación en partidas competitivas, o incluso partidas de alto nivel en solo queue, significaría volverlo extremadamente poderoso para la mayoría de los jugadores. Balance de los campeones nuevos. ¿Cómo la percepción de los jugadores afecta la jugabilidad? Al ver las opiniones de Zoe, tengo que preguntar, ¿ustedes toman en cuenta la percepción al momento de hacer cambios a los campeones? La percepción de los jugadores es algo de lo que hemos hablado con frecuencia cuando trabajábamos en los campeones, en especial en campeones muy atrayentes como Zoe, Yasuo, Zed, entre otros. Aunque rara vez esto influye en si tomamos alguna acción en un campeón que está en el vacío. Algo que frecuentemente escuchamos es, jugar contra el campeón X es frustrante. Una opinión bastante vaga que podría referirse a cualquier tipo de experiencia dentro del juego. ¿Acaso el contrajuego no se siente obvio a pesar de haberse enfrentado al campeón en diversas ocasiones? ¿Acaso mueres rápidamente cuando el campeón realiza bien su combo? ¿O es que tiene gran movilidad y son difíciles de golpear tus tiros de habilidad? ¿Sientes que no puedes entrar en la niebla de guerra para seguirlos si es que se van a otros carriles? Todo lo anterior impacta tu percepción de un campeón. Pero no todos son signos de un problema. Si Zed te golpea con todo su shuriken más definitiva, más cuchilla sombría, más ignite y te lleva del 100% de tu vida al 0%, ¿deberíamos nerfearlo? Como asesino significa que hizo su trabajo. Nerfearlo para que no puedas matarte solo provocaría que no se considerara como un campeón viable. Lo que sí hacemos es asegurarnos de que tenga herramientas para manejar estas situaciones. En este caso, aumentar tu armadura, u obtener Ángel Guardián o reloj arena de Zhonya's. Pero nuestra respuesta a la idea de que Zed es frustrante no sería solo nerfearlo. Otro punto que consideramos es que la percepción sobre algunos campeones específicos o el metajuego varía drásticamente dependiendo del MMR, la región, la posición jugada, etc. Aunque algo pueda sentirse como un problema para un grupo particular de jugadores, a menudo, pero no siempre, esa percepción no afecta al resto de los jugadores. Lo que podría ser un problema en NA en MMR alto puede no ser un problema en Corea. Y lo que es un problema en Brasil en MMR bajo puede no ser un problema en Vietnam, y así sucesivamente. Nos esforzamos para diseñar con una perspectiva global. En resumen, utilizamos la percepción de los jugadores como indicadores de posibles problemas que necesitamos revisar, pero no necesariamente son llamadas de acción inmediata de que algo necesita hacerse. ¿Cuál es el proceso que se hace para probar el balance de un campeón nuevo? Balancear a los campeones nuevos y actualizados es, por lo general, un esfuerzo grupal por parte del diseñador, el jugador de prueba y un punto primario de contacto de juego en vivo. Aunque con frecuencia discutimos el balance al inicio del proceso de desarrollo, nos preguntamos, ¿será divertido jugar con y en contra de este campeón? ¿Y existe suficiente expresión de habilidad dentro de su conjunto? Prestamos atención especial a los números una vez que el conjunto de un campeón está bloqueado. Esto puede suceder en el desarrollo temprano, pero otras veces sucede bastante tarde. Por ejemplo, discutimos mucho la definitiva final de Swain hasta su lanzamiento en el entorno de pruebas. En general, el ajuste de los números comienza al comparar las estadísticas de las habilidades del campeón con las similares de otros campeones que ya existen dentro del juego. Al decidir qué tipo de estadísticas base debería tener Swain, miramos a Vladimir, Lissandra, Karthus y otros magos de rango moderado que sobresalen en el combate en equipo. Luego, ajustamos sus números en donde pensamos que sería apropiado. Hacemos algo similar con las habilidades. Si le damos a un campeón una habilidad tipo Boomerang, es generalmente seguro mirar otras que ya existen en el juego, como el Orbe del Engaño de Ahri, y partimos desde ahí. Obtenemos confianza para estos valores a partir de las partidas realizadas con el equipo de juego de prueba. Se asigna un campeón en desarrollo a un jugador de prueba líder,
quien es responsable de dominarlo y entender cómo luce cuando se juega de manera óptima. Buscará los objetos ideales y las páginas de runas, a la vez que aprenderá en qué partidas se destaca y en cuáles tiene dificultades. A medida que se acerca el lanzamiento de un campeón, el diseñador, el jugador de prueba líder y el diseñador de jugabilidad en vivo se reunirán y discutirán los distintos ajustes que realizarán si un campeón resulta ser muy fuerte o muy débil. También idearán un plan para un balance a largo plazo que describirá cómo se ajustaría el campeón dependiendo de cómo se esté desempeñando. Vida de una versión. ¿Qué ocurre tras bambalinas de una nueva versión de League of Legends? El mes pasado, o en verdad hace 5 años, el equipo de la Grieta del Invocador, es decir, el grupo que contiene el equipo de balance, como le llaman afectuosamente los jugadores, tuiteó en tiempo real mientras trabajaban en los cambios de balance para la versión 9.13. El día de hoy recapitularemos algunos de esos tweets y uniremos las piezas para mostrar todo lo que implica una nueva versión. Antes de hablar sobre nuestra decisión de debilitar a tu campeón favorito, comenzaremos con algo súper emocionante, la planificación. Todo está planeado. Bueno, casi. Iniciamos cada versión con una reunión de planificación rápida, en donde los diseñadores de jugabilidad deciden cuáles son las cuestiones de tamaño mediano que buscan resolver en esta versión. Esto incluye temas como cambios a los objetos, tales como Espada Furia de Ginzo, mejoras a la calidad de los campeones, como la pasiva definitiva de Blitzcrank, y apoyar el lanzamiento de los campeones recién llegados o que están a punto de salir. También planificamos cambios de jugabilidad más grandes a futuro, tales como la pretemporada 2020. Nosotros no planificamos las mejoras en nerfs numéricos y sencillos porque nos enfocamos en estas cosas al final de cada ciclo de la versión. Al momento de elegir las cuestiones del tamaño mediano en las que nos enfocaremos, solemos preguntarnos lo siguiente, en este orden. ¿Existe algo que el juego necesite en este momento que no se pueda arreglar con un cambio sencillo? Y que además requiere una cantidad considerable de pruebas de juego para su validación? ¿Hay ajustes de versiones pasadas en los que queramos dar seguimiento? ¿Hay algo que el juego necesite que se pueda terminar en 6 a 8 semanas? Estas decisiones se llevan a cabo al analizar la forma panorámica de jugabilidad de LoL, tomando en cuenta la información de todos los niveles de habilidad y las partidas profesionales globales, así como la visión común del equipo sobre el estado actual de LoL. Luego de hacernos estas preguntas para la versión 9.13, decidimos enfocarnos en Swain, Varas de las Edades, Pyke como carrilero superior y central, Udyr y Laoi Mordekaiser, posibles ajustes, y cambios a la pretemporada. Elegir la dirección. Ahora es momento de decidir cómo planeamos alcanzar los objetivos para cada una de estas cuestiones. Suena fácil, pero suele tomar la mayor cantidad de tiempo. Actualizamos de manera constante la lista de cambios conforme reunidos los comentarios de jugadores, analistas de datos, analistas de control de calidad y otros diseñadores. Existe una manera rápida para obtener los aportes del resto del equipo. Consiste en acudir a charlas relámpago, las cuales realizamos cada 2 días. En esta reunión, los diseñadores comparten los cambios que proponen con el resto del equipo. Luego, ellos comparten sus opiniones, ideas e inquietudes al respecto, debido a que una sala de diseñadores puede hablar fácilmente a detalles sobre cada uno de los cambios. Establecemos un periodo de 4 minutos por cada tema. Luego de 4 minutos, votamos rápidamente para decidir si deberíamos seguir con el tema o continuar. Además de estas reuniones, todo el equipo de la Grieta del Invocador, incluyendo los analistas de datos, ingenieros y líderes, realiza y participa en pruebas de juego 2 veces al día. Esto nos ayuda a darse una idea de cómo se sienten los cambios dentro del juego. También hay un equipo de analistas de control de calidad de lo alto que realiza sus propias pruebas de juego todos los días y que además proporciona observaciones adicionales a los diseñadores para notificar si los cambios alcanzan los objetivos previstos. Las pruebas de juego también son el momento adecuado para ciertos malos modales en tono amistoso y de forma totalmente profesional. Si tenían curiosidad, así es como se ven algunos de los cambios de balance para la versión 9.13, desde el comienzo de la planificación rápida hasta el final del ciclo de la versión. Y la hoy. Cuando un campeón necesita una mejora, a veces basta con modificar un poco los números, pero hay otras ocasiones en las que tenemos la oportunidad de mejorar algunas mecánicas en un periodo de tiempo relativamente corto. Y la hoy era uno de esos casos en donde creíamos que un poco de trabajo en la funcionalidad podía ayudar mucho a acercarla a los estándares modernos. Tomando esto en cuenta, Riot Sotere creó la primera lista de cambios, la cual incluía permitir que la hoy cargue un tentáculo adicional, que la W funcione sobre las torretas, y eliminar la mecánica de reduce el tiempo de robo de tu espíritu al infligir daño a la hoy. Las cargas de los tentáculos no funcionaron tan bien como esperábamos, por lo cual las eliminamos y nos enfocamos más en cambios de funcionalidad. Por ejemplo, sus tentáculos ya no permanecerán inactivos si la hoy abandona el área. También corregimos el error que permitía que los enemigos pudieran ver el ataque de los tentáculos de la hoy en todo el mapa, sin importar la visión. El equipo acordó que estos cambios ayudaron a que la hoy se sintiera más moderna y a la vez mejorada, por lo cual los implementamos en la nueva versión, junto con varios cambios en la primera ronda de iteraciones. Pyke. Pyke fue diseñado para cumplir con un papel específico en LoL, un soporte asesino. Debido a esto,
Quisimos asegurarnos de que su desempeño como soporte no se viera afectado por su desempeño en el carril superior y en el carril central. Debido al impulso de Pyke como carrilero superior y carril central en partidas profesionales y su tasa de victorias más baja como soporte, en call individual quisimos intentar igualar el campo de juego. Pyke es un campeón que contrarresta bien el hostigamiento dentro del carril debido a su regeneración de vida pasiva, por lo cual Riot Repertoire se enfocó en debilitar esta mecánica y que de ese modo tuviera más debilidades significativas. Cambiar la regeneración de vida de Pyke a su W y no a su pasiva implicaba que Pyke como carrilero superior y carrilero central tendría que invertir uno de sus primeros puntos en su W si quería sustento para hostigar en el carril, lo cual lo dejaba sin un hechizo de combate para controlar el carril y las oleadas. Este cambio también implicaba que tendría que subir de rango en su W, en lugar de su Q, para obtener el máximo sustento posible, un intercambio que afectaría más a Pyke como carrilero superior central que como soporte. El equipo no se sentía seguro al respecto tras realizar pruebas de juego y continuar con el análisis, sobre todo porque se sentía más como algo que afectara tanto al Pyke como soporte, como al Pyke de carril superior, como al Pyke de carril central. En lugar de debilitar el sustento de Pyke en el carril superior y carril central, Riot Repertoire optó por enfocarse a su despeje de súbditos, lo cual es más importante para los carriles en solitario. Al disminuir el daño de sus habilidades contra súbditos, esta fue la dirección que el equipo decidió seguir para la versión 9.13. Vara de las Edades. Nos gustaría que Vara de las Edades estuviera más a la misma altura que el resto de los objetos de poder de habilidad y maná. No buscamos remodelar el panorama de los objetos de maná actualmente, lo que básicamente quiere decir que no buscamos implementar cambios en capítulo perdido. En vez de ello, queremos que Vara de las Edades sea una compra más viable al hacerla más interesante o poderosa. Al principio, Riot Repertoire consideró implementar más cambios significativos a la Vara de las Edades, con el fin de convertirla en un objeto de sustento más moderno para magos. Para complementar estos cambios potenciales, Riot Repertoire realizó ciertas mejoras a catalizador de Ones, antifaz embrujado, tormento de Liandry y máscara visal. Así es como lucía la primera iteración. El cambio más grande tanto para Vara de las Edades como para antifaz embrujado y como tormento de Liandry fue la inclusión de nuevas mecánicas de acumulación llamadas locura, con las cuales los campeones obtienen acumulaciones de locura mientras están en combate contra campeones enemigos, hasta un máximo de 10. Estas acumulaciones de locura se convertían en poder de habilidad. Estos cambios, junto con el sustento de Vara de las Edades, recompensarían a los campeones de poder de habilidad que puedan pelear de forma prolongada y lanzar varias rotaciones de sus hechizos al proporcionarles daño adicional y sustento. Las pruebas de juego y comentarios fueron muy positivos respecto a los cambios. Sin embargo, decidimos no implementarlo para la versión 9.13, al igual que muchas de las cosas en desarrollo. No quisimos correr riesgos con un cambio tan grande a mitad de temporada. Cambiar la función de varios objetos y la iteración entre ellos podría tener enormes consecuencias. Además, sentimos que no había tiempo suficiente para entender por completo los posibles efectos. En vez de ello, Riot Repertoire volvió a su plan sencillo para mejorar la Vara de las Edades, el cual consistía en reducir un poco su costo. Seguimos emocionados con la dirección de los cambios más significativos, pero es casi un hecho que no lo implementaremos hasta la pretemporada. Un nuevo retador. El equipo de la Guerra del Invocador suele colaborar con el equipo de campeones para los cambios más significativos a los campeones, detalles de mayor profundidad que las mejoras de nerf o mejoras promedio, pero mucho más pequeños que una actualización. Los cambios a Aatrox en la versión 9.9 son un buen ejemplo de ello. Pero esto puede ocurrir si los problemas de un campeón no tienen solución por medio de los cambios numéricos o de funcionalidad. En estos casos, existen por lo general muchas formas reales de corregir los problemas. Además, es imposible saber cuál es la mejor opción sin explorarlas. Es por eso que, por lo general, estos cambios toman más de unas semanas. Para la versión 9.13 Riot Repertoire comenzó a proponer ciertas ideas a largo plazo para Kali. En el extremo caso de que el equipo logre adoptar una dirección de manera rápida, no implementaremos este tipo de cambios en la siguiente versión. Existen jugadores de LoL en todo el mundo que hablan docenas de idiomas, por lo cual es muy probable que cualquier tipo de cambio que requiera una actualización de descripciones dentro del juego se implemente más adelante. De esa manera, los equipos locales tendrán tiempo de traducir dichos cambios. Mejoren a mi campeón favorito. Conforme nos acercamos al final del ciclo de la versión, comenzamos a trabajar en la parte a menudo polémica del balance, las mejoras y nerfs de campeones. Decidir cuáles mejoras o nerf implementar al final de una versión implica que tendremos que reunir toda la información posible de la versión anterior, la cual lanzó aproximadamente 5 días antes. Una vez cada 2 semanas, el equipo realiza una reunión de estado de juego, en la cual tomamos la información de la versión actual para descubrir cuáles campeones colocaremos bajo la guillotina o bajo la pulidora. El equipo decide a qué campeones modificar por medio de sus márgenes de información definidos recientemente, que eliminan toda clase de conjeturas sobre quién necesita una mejora o un nerf. Esto garantiza que seremos objetivos con el nivel de poder del campeón en todos los niveles de habilidad. Además, evita que un campeón pase desapercibido. Este es un recordatorio de cómo lucen dichos márgenes, donde TVP equivale a
tasa de bloqueos promedio. La información en la versión 9.12 muestra lo siguiente: tasa de victorias en el eje vertical, tasa de bloqueos en el eje horizontal. Con base en esto, los campeones y objetos que necesitan mejoras en NERF para la versión 9.13 son mejoras a Sylas, Syndra, Ornn, Tristana y Presagio de Randuin, y los nerfs serían para Sivir, Karma, Sona, Sejuani y Saqueador de Esencias. Si bien la información no sirve para hacer objetivos en casi todos los casos, hay instancias en las que el equipo utiliza su experiencia colectiva para cambiar algo de manera subjetiva sin importar que la información no les diga de manera directa que lo hagan. Para esta versión, Sona fue el principal ejemplo. Ha estado bastante presente en todos los niveles de habilidad, aunque no lo suficientemente presente en los demás márgenes como para recibir un nerf directo. Sin embargo, el equipo sintió que el estilo de juego que habilitaba no era benéfico para el juego y que por lo tanto merecía una modificación externa a la información. Cuando se trata de objetos como Presagio de Randuin o Saqueador de Esencias, no necesariamente tenemos la información suficiente para justificar nuestras decisiones. La mayoría de las veces se implementan cambios a los objetos según la experiencia y observaciones que el mismo equipo hace. Después de todo, parte del trabajo del equipo de balance consiste en tomar decisiones en cualquier momento con base en el conocimiento que tienen dentro del juego y la percepción del estado del metajuego. En este caso, decidimos implementar un nerf a Saqueador de Esencias debido a que después de ciertas mejoras, además del nuevo armado de Filo de Infinito y Saqueador de Esencias en conjunto con Cadencia Letal, su desempeño era ligeramente superior al que considerábamos como sustentable. Decidimos mejorar Presagio de Randuin debido a que su efectividad se sentía inferior en el estado de una partida cuando en realidad debía sentirse poderosa, concretamente como una respuesta adecuada ante los armados de crítico. Los tanques tampoco son una parte dominante del metajuego actualmente, por lo cual sentimos que había espacio para mejorar al Presagio de Randuin. ¡Mejoren mucho a mi campeón! En cuanto supimos a cuáles campeones y objetos mejorar y debilitar, era hora de decidir cómo hacerlo. Por lo general, abordamos el tema de los nerfs preguntándonos ¿qué clase de problema demuestra este campeón? ¿O no tiene suficientes debilidades? Sejuani es el ejemplo de un campeón que cruzó el margen para utilizarlo solo en partidas profesionales, lo cual quiere decir que queríamos encontrar una razón en específico por la cual los profesionales las valoraban tanto. Los jugadores profesionales compraban armadura de Warmore lo antes posible, así que debilitamos su tasa de vida por nivel, lo cual debería disminuir el uso de esa estrategia en partidas profesionales sin tener gran impacto en su desempeño dentro de las partidas de la core individual. En general, los jugadores profesionales no se ven muy afectados por los cambios de estadísticas básicas, pero sí con cambios a los detalles que valoran más en un campeón. En cuanto a las mejoras, solemos preguntarnos, ¿en qué nivel de habilidad tiene un desempeño bajo este campeón? Normalmente, si un campeón va a recibir una mejora, es porque tiene un desempeño medio bajo en general, aunque suele tener más dificultades en ciertos niveles de habilidad. Syndra es un gran ejemplo de esto. La utilizan en partidas profesionales, pero muy poco en la cola individual. Sabemos que Syndra tiene el potencial de modificar el metajuego, sobre todo a nivel profesional, por lo cual no quisimos darle una mejora considerable. Nos enfocamos en su tasa de maná por nivel en un intento por hacerla una opción más viable en todo el nivel de habilidad, sobre todo en los que es más probable que los jugadores tengan más problemas relacionados con maná. Al momento de decidir si mejorar o debilitar un campeón, también establecemos un objetivo en cuanto a la medida en que queremos que cambie su tasa de victorias en la core individual. Si implementamos un nerf con base en las partidas profesionales, nuestro único objetivo será evitar que crucen el margen. Por ejemplo, nuestro objetivo con Syndra era aumentar su margen en un 0,5 a 1%, lo cual es otra razón por la cual nos enfocamos en su estadística de tasa de maná. Por lo general, tiene un impacto leve en la tasa de victorias. Por el contrario, si queremos un impacto más significativo en la tasa de victorias de un campeón, aumentarlo un 2%, sabemos que un poco más de poder durante el juego temprano puede afectar bastante el desempeño de la cola individual. Por ejemplo, reducir 3 de daño de ataque a un tirador podría significar una disminución bastante significativa de poder. De igual manera, reducir el daño básico en los primeros rangos de hechizos suele tener un gran impacto en la tasa de victorias, mientras que reducir el daño en los últimos rangos o a hechizos que se suben de rango en el juego tardío tiene un efecto más leve. ¿Qué ocurre después? Lanzamos la versión, casi. A continuación, escribimos la nota de la versión, que es donde recopilamos todos los cambios y el contexto sobre ellos en un solo lugar para después enviarlos a todas las regiones para su traducción. Preparamos la versión para su lanzamiento, apagamos los servidores durante un tiempo, presionamos un enorme botón verde y listo, lanzamos la versión. Ya a estas alturas ya hemos comenzado todo el proceso de nuevo. Estructura del balance de campeones. ¿Cómo hacemos los ajustes de balance? Las conversaciones de balance pueden ser complicadas. En los últimos 9 años hemos descubierto que los jugadores no siempre entienden lo que tratamos de lograr, o podemos lograr, al lanzar una nueva versión.
pero queremos cambiar eso. Presentamos la estructura de balance de campeones, una fuente para que todos los jugadores hagan responsable al equipo de balance de cómo manejamos las mejoras y los nerfs de los campeones en cada versión. Hemos estado haciendo cambios internos sobre nuestra perspectiva de balance de campeones para la grieta. Ahora que hemos tenido tiempo para ver ese cambio en acción, queríamos formalizar este enfoque de forma en que si los jugadores no les gusta un cambio que implementamos, al menos puedan entender por qué decidimos hacer ese cambio. El siguiente paso en nuestra manera de establecer entendimientos consistentes sobre cómo evaluamos el nivel de poder de los campeones, especialmente con el propósito de determinar si deben recibir una mejora o un nerf en esa versión. Esperamos que este enfoque resulte en objetivos de balance que se sientan mucho más consistentes y, por lo tanto, más comprensibles. El balance de campeones en el pasado. La principal mejora que nos gustaría hacer al crear una estrategia de balance más visible es que los jugadores sientan que el enfoque de las decisiones de balance de LoL es consistente. Esperamos que un enfoque más consistente sea uno en el que se pueda confiar más, y más que cualquier otro problema de balance individual que haya surgido en el pasado o pueda surgir en el futuro. Las inconsistencias en el enfoque de balance es lo más frustrante como jugador. Para lograr esto, pondremos en marcha un sistema que busca limitar la subjetividad en las evaluaciones, no las razones, del nivel de poder de cada campeón. Al hacerlo, tendremos menos campeones que pasan desapercibidos, ya sean estados con o sin mucho poder, y también podremos evitar hacer balances arriesgados basados en la subjetividad. Actualizando nuestro enfoque. En el pasado, hemos superado bajo la pauta de balancemos para optimizar las partidas de platino en adelante. A pesar de ello, hemos demostrado que también tomamos decisiones de balance bajo otras condiciones y por otras razones. Por lo tanto, ahora reconocemos formalmente a las 4 audiencias para las que balanceamos la grieta, así como los parámetros que consideramos que son poco poder, demasiado poder y razonablemente balanceado. Estas son las audiencias. Partidas generales. Este grupo contiene la mayoría de los jugadores, es decir, todo jugador por debajo del 10% de los jugadores de la cola individual aproximadamente hasta ahora. A pesar de que algunos puedan argumentar que el juego debe balancearse en torno a los mejores jugadores del juego, creemos que una experiencia balanceada es parte importante de lo que hace que LoL sea interesante independientemente del nivel de jugabilidad. Dicho esto, también consideramos que la experiencia de este grupo se ve menos impactada por las condiciones exactas de balance, por lo que nuestras definiciones de lo que es demasiado poderoso para este grupo son menos restringidas. La tasa de victoria nos dice la mayor parte de lo que necesitamos saber sobre el nivel de poder de los campeones en este caso, y combinada con su tasa de bloqueos, nos da una buena perspectiva de lo que es demasiado poderoso para este grupo de jugadores. Cuanto más se bloquea un campeón, más allá de la tasa de bloqueo promedio, actualmente alrededor del 7%, más utilizaremos su tasa de bloqueos como una expresión de nivel de poder del campeón en ese nivel, y el control que ponemos sobre las tasas de victorias se vuelve más estrecho. Extremo superior, 54,5% de tasa de victorias. Si el campeón está por debajo de la tasa de bloqueos promedio, o un 52,5% de tasa de victorias, si su tasa de bloqueo supera a la tasa de bloqueo promedio por más de 5 veces. Extremo inferior, 49% de tasa de victorias. Partida de alto nivel. Este grupo contiene al 10% de los jugadores de la cola individual, excepto los jugadores que se encuentran en la cima, que es el siguiente grupo. Este grupo es similar al grupo de las partidas generales, pero se ve más impactado por el nivel de poder. Por lo tanto, los parámetros que usamos para determinar si es demasiado fuerte para este grupo son un poco restringidos. Extremo superior, 54% de tasa de victorias. Si el campeón está por debajo de la tasa de bloqueo promedios, o 52% de tasa de victorias, si su tasa de bloqueo supera a la tasa de bloqueos promedios por más de 5 veces. Y el extremo inferior es de un 49% de tasa de victorias. Partidas de Elite. Este grupo contiene el 0,1% de los jugadores de la cola individual, lo mejor de lo mejor. Este grupo es el que más se ve impactado por los cambios de balance de todos los grupos de la cola individual, y también tiene necesidades únicas de balance. A diferencia de los otros grupos de la cola individual, rara vez tenemos suficientes datos de la tasa de victorias para determinar si algo es demasiado poderoso. El tamaño de la muestra es pequeño debido a la cantidad extremadamente limitada de jugadores de esta audiencia. Incluso si los tuviéramos, estos jugadores han dominado el juego a tal punto que se puede confiar en su comportamiento de selección de campeones como una representación precisa de nivel de poder. Debido a esto, sacamos conclusiones sobre el nivel de poder según la tasa de selecciones, además de la tasa de bloqueos, y en particular no consideramos que la tasa de selección sea un fuerte indicador del nivel de poder en ningún otro nivel de la cola individual. En este nivel introducimos el concepto de presencia, donde presencia es la tasa combinada de selección y bloqueo del campeón. Extremo superior, 45% de tasa de bloqueo. Extremo inferior, 5% de presencia. Partidas profesionales. Este grupo representa las 5 mejores ligas reconocidas de las partidas competitivas. Actualmente son la LPL, LCK, LEC, LCS y LMS.
De forma similar al grupo de élite, determinamos el nivel de poder basándonos en el comportamiento de la selección de campeones de este grupo más que los resultados de las partidas en las que lo seleccionan. Se puede argumentar que el hecho de que no se seleccione un campeón en una versión no significa que no tenga poco poder para este grupo, sino más bien que el metajuego no permite seleccionarlos actualmente. A pesar de esta postura razonable, consideramos a estos campeones con poco poder en el contexto del metajuego actual, y balanceamos en torno al nivel de poder de los campeones dentro de ese metajuego. Extremo superior, 90% de presencia en la versión actual u 80% de presencia en versiones consecutivas. Y extremo inferior, un 5% de presencia. En el futuro, consideramos un campeón balanceado para la grita del invocador si se le puede considerar como balanceado para cualquiera de estas audiencias. Se les considera demasiado poderosos si cruzan el extremo superior para cualquier audiencia, y se les considera globalmente como poco poderosos si están por debajo del extremo inferior en todas las audiencias. Al traducir esa estrategia en acción, nuestras prioridades de balance de campeones son dirigirnos inmediatamente a los campeones que están dominando, y luego dirigirnos a los campeones que no tienen suficiente poder en general, y cuando trabajamos en ellos, lo haremos para que estén balanceados en varias audiencias. Por ejemplo, en los casos en los que solo están balanceados para una o dos audiencias. Convirtiendo datos en cambios. Una vez que identificamos a los campeones que están desbalanceados, nos adentramos en los procesos relacionados con la forma en que ajustamos todo. No existe una estructura definitiva para esto. Continuaremos usando nuestro conocimiento de debilidades y experiencia de las audiencias para hacer un buen cambio. Esperamos que este sistema para identificar problemas de balance nos permite llegar más allá de lo que está fuera de lugar con más facilidad y entrar en él porque es así como la forma en que debemos abordarlo. En pocas palabras, la estructura nos lleva más fácil al punto de acuerdo sobre el hecho de que un campeón como Karim, como ejemplo reciente, es demasiado poderoso y luego nos ponemos a trabajar en cómo arreglarlo. Pero ¿qué pasa con campeones nuevos y rediseñados? Los campeones nuevos y actualizados no estarán sujetos a estos parámetros exactos durante aproximadamente un mes después de su lanzamiento. Los jugadores aún están aprendiendo a jugar con estos campeones, tanto los que juegan con ellos como los que juegan contra ellos, y podemos esperar que su nivel de poder sea muy diferente de su desempeño estadístico cerca de su lanzamiento. Durante el año pasado, no consideramos que hayamos hecho un gran trabajo para balancear a los campeones nuevos y actualizados, por lo que hemos puesto en marcha nuevos sistemas fuera de nuestra estrategia habitual para ajustarlos mejor. Estos sistemas se centran en puntos como el nivel de poder esperado de un campeón en el momento de su lanzamiento, el crecimiento esperado de su desempeño durante los próximos días o semanas, y los planes en caso de que su rendimiento no coincida con estas expectativas. Esto ayudará a asegurar que ningún campeón nuevo rediseñado permanezca con poco o demasiado poder durante periodos de tiempo considerable después de su lanzamiento en el futuro. ¿Y los campeones con tasa de selecciones altas? Somos bastante cautelosos a la hora de castigar a un campeón por su popularidad, ya que naturalmente los jugadores utilizarán más a ciertos campeones que otros, incluso con niveles de poder estadísticamente similares. Yasuo y Lee Sin son dos ejemplos o campeones que los jugadores seleccionan de forma bastante consistente independientemente de su desempeño general. Hemos considerado utilizar el cambio de tasa de selección como una forma para solucionar esto, pero no creíamos que agregara suficiente valor a la estructura porque la tasa de selección no parece tener una correlación importante con el nivel de poder. La única excepción a esto es en los niveles más altos de habilidad, donde usamos la tasa de selección como un indicador de poder. ¿Y los campeones con curvas de maestría altas? Una curva de maestría representa qué tan efectivo se vuelve un jugador con un campeón a medida que más juega con él. Los campeones con curva de maestría pronunciada como el antiguo Aurelion Sol y Katarina suelen tener una tasa de victoria mucho más alta cuando la usan jugadores experimentados en vez de usuarios nuevos. Estamos omitiendo intencionalmente los datos de la curva de maestría cuando consideramos que campeones mejorar o debilitar, porque no queremos promulgar un sistema que pueda castigar a las inversiones que los jugadores hacen para dominar un campeón. También somos optimistas en cuanto a que, si el poder de un campeón está fuera del lugar al dominarlo, entonces lo seleccionarán mucho en las partidas profesionales o lo bloquearán mucho en las partidas de élites, y en ambos casos esto llevará a un nerf. ¿Y los campeones que provocan frustración? Hay muchas razones por las que puede ser frustrante jugar con o contra un campeón, desde su nivel de poder actual hasta su movilidad. Al usar esta estructura, junto con datos de encuestas y conversaciones con los jugadores, nos ayudará a determinar exactamente qué es lo que causa el problema. Al tener puntos de balances claros y objetivos, podemos medir mejor el momento en el que podemos pasar de trabajo de balance a trabajo de diseño para reducir la jugabilidad excesivamente frustrante. Sin embargo, estos dos puntos son independientes. El enfriamiento adecuado de la E de Riven en la versión 9.10 es un ejemplo de un cambio destinado a reducir el nivel de poder de un campeón y su factor de frustración de forma simultánea. ¿Y las diferentes regiones? Los datos que obtenemos son agregados de forma global en lugar de ser específicos de una región. Existe la posibilidad de que el desempeño de un campeón varíe de una región a otra,
pero consideramos que mantener los datos de forma global ayuda a los jugadores a enfocarse a identificar en qué problemas se resuelven con un cambio independientemente de qué región utilicen mejor o no a dicho campeón. Si empezamos a cambiar a los campeones basándonos en un pequeño número de experiencias de las regiones que pueden variar mucho más en el resto del mundo, es probable que nos encontremos con problemas en lo que las notas de la versión no tengan sentido para los jugadores de otras regiones. Consideramos que si una tendencia o un estilo de juego especialmente único continúa, aparecerá de todas formas más prominente en los datos globales, donde podremos hacer cambios para mitigarlos. Queremos reducir la medida en que los jugadores perciben los cambios en las notas de versión como algo subjetivo sin razón. Esperemos que sea mucho más fácil explicar por qué hacemos cambios de balances basados en diferentes audiencias. Cada región tiene jugadores promedios, expertos y de élite. Que explicar un nerf específico tiene el fin de solucionar un problema que una región específica está experimentando. Y si no hay, o hay pocos, campeones que entren en el umbral en el que necesita una mejora o un nerf, este será el punto en el que finalmente hayamos balanceado League of Legends. Nuestro trabajo estará hecho, pero hablando en serio, si entramos en un estado estable en el que hayamos ajustado la mayoría de los campeones demasiado poderosos y demasiado débiles, nuestra siguiente prioridad será hacer que los campeones estén más balanceados entre varias audiencias, o considerar la posibilidad de reevaluar si las medidas de control de poder actuales satisfacen las necesidades modernas del juego. Es posible que estas medidas se reduzcan gradualmente con el tiempo, hasta cierto punto. Además, siempre hay ajustes que hacer en cuanto a runas, objetos, posiciones y mucho más para asegurarse de que todos estos aspectos estén balanceados entre sí. ¿Qué hay de los objetos, hechizos de invocador y la jungla? En una experiencia de LoL balanceada, existen muchos más factores que solo el nivel de poder de los campeones, pero los campeones son el lente a través del cual los jugadores experimentan el juego, y la parte del juego que tiende a resonar de forma más impactante con los jugadores. La mayoría de otros ajustes en una versión se pueden realizar con base a este enfoque. Por ejemplo, cambiamos el tiempo de aparición del cangrejo escurridizo para que una gama más amplia de campeones pudiera entrar a la jungla. Implementamos un nerf o cambio al pepetero ardiente para que los jugadores no sintieran que debían elegir encantadores forzosamente. En general, cuando el nivel de poder contenido sistémico es tan alto que dicta cuáles campeones desea jugar, LoL es mucho menos atractivo para la mayoría de los jugadores. Y si tengo una opinión sobre el nuevo sistema o sobre el balance en general, no dudes en comentarlo. Consideramos que este nuevo enfoque conducirá a la última instancia en una mejor y más consistente balance de campeones para los jugadores de todos los niveles de habilidad, pero si los campeones en los que implementamos mejoras o nerf no parecen tener sentido según tu experiencia, estamos muy dispuestos a hacer ajustes. No esperamos llegar a un punto en el que la percepción coincida perfectamente con los campeones que mejoramos y debilitamos, pero sí que este sistema nos acerca a eso. La estructura de balance de campeones. En Vida de una versión les presentamos la estructura de balance de campeones, la cual monitorea la alineación de 148 campeones en LoL a través de definiciones consistentes y cualificables dentro del rendimiento bajo y demasiado alto para 4 diferentes grupos de jugadores: promedio, de nivel alto, élite, profesional. Si un campeón tiene un rendimiento demasiado alto en cualquiera de estos 4 grupos, necesita debilitaciones, y si tiene un rendimiento bajo en todos los grupos, está listo para las mejoras. Dividimos a los jugadores en 4 grupos para optar a un enfoque más holístico del balance de campeones. Podemos considerar las necesidades de cada tipo de audiencia de forma equitativa. Esta estructura también nos permite identificar a los campeones de rendimiento demasiado alto de una forma más consistente y objetiva. Incluso si este caso se presenta en un solo grupo, un campeón que es demasiado poderoso en cualquier nivel, hace que el juego sea menos justo tan solo con existir en la selección de campeones. Contar con campeones demasiado fuertes también reducirá la diversidad, ya que prevemos que los jugadores preferirán elegir a los campeones más populares. Por otro lado, mejoramos a los campeones con un rendimiento bajo generalizado, ya que nuestro objetivo es garantizar que cada campeón sea fuerte en al menos un tipo de audiencia. Esta estructura nos permite gestionar el balance entre versiones de una manera más consistente, menos propensa a sesgos subjetivos, y que garantiza que los campeones que tengan un rendimiento muy bajo o muy alto no pasen desapercibidos. Hemos realizado algunos ajustes a la estructura a lo largo del primer año, y en general hemos mantenido la consistencia con nuestras reglas y enfoques. Con esto conseguimos un estado del juego más balanceado, de acuerdo con la reducción del promedio de campeones que se pasaron del límite de balanceos en las versiones del 2020, en comparación con los casos del 2019. Independientemente de los resultados dentro del juego, ha sido alentador para los jugadores haciendo referencia a la estructura del balance de campeones en sus conversaciones sobre mejoras y debilitaciones específicas de cada campeón. Es genial descubrir que para muchos de ustedes, Vida de una versión resulta útil, pero admitimos que todavía podemos hacer más para seguir dando a conocer la estructura de balance de campeones. Este blog es una de las herramientas, pero también actualizaremos la imagen de la versión en breve para incorporar más contexto, ya que muchos jugadores la ven. También estamos experimentando y evaluando la forma continua de calidad correcta de contenido para incluir en nuestras notas de la versión, sin que se vuelvan inaccesibles para los jugadores que no quieren que la nota de la versión parezcan a, un blog de desarrolladores. Un comentario final sobre la estructura. Aunque es muy útil para indicar los resultados del balance de campeones, no nos dice cómo deberíamos cambiar un campeón para respetar su estilo de juego único. Esto es algo que le corresponde analizar a los diseñadores.
La estructura tampoco identifica cada problema que surge en el espacio de campeones. A veces tendremos que intervenir, ya que incluso si un campeón no es demasiado poderoso, según estos estándares, exigen aspectos del estado de juego que se deben abordar. Aunque yo me circunporó hace poco la estructura, ya habíamos explorado diferentes ideas para limitar en qué medida podría ser una hipercargadora de curación en el juego tardío, tomando en cuenta su iteración limitada con enemigos. Ajustes a la estructura. Como mencionamos anteriormente, hicimos algunas modificaciones a la estructura durante su primer año. Este es nuestro estado actual. Combatir la crisis de poder. En los primeros meses de uso de la estructura, fueron un poco más recurrentes las mejoras que las debilitaciones. En ese entonces estábamos bien con esa pequeña tendencia, ya que nos estábamos recuperando de un periodo en el que la comunidad consideraba que no realizábamos suficientes mejoras. Sin embargo, después de World 2029, llegamos a un punto de publicación de versiones muy cargadas de mejoras. Esto se debió principalmente a que no había partidas profesionales, por lo que no contábamos con esa guía que nos orientaba hacia el promedio usual de debilitaciones. Entonces hicimos algunos cambios. Ajustamos los rangos que definen un campeón con demasiado poder, tanto para los grupos de jugadores promedios como los de nivel alto en un 0,5%. Modificamos el grupo de élite para aumentar su señal. Ahora, comparamos los cambios de nuestra estimación de las tasas de victorias con las tasas de victorias reales tras la versión, concentrándonos en corregirlos si excedemos nuestra marca, incluso si el campeón no sobrepasa los límites de poder a causa de las mejoras. También agregamos una nueva protección a nuestro proceso de actualización, en la que, si nos inclinamos por muchas mejoras, lo que sería el caso si más de la mitad de nuestros cambios al balance de campeones en las próximas versiones son mejoras, también analizaríamos debilitar lo siguiente: el campeón con mayor presencia en cada posición de las partidas profesionales, el campeón con mejor rendimiento, combinación de una tasa mayor de victorias y bloqueos, en cada posición del juego de nivel alto. Las nuevas reglas antes mencionadas nos llevaron a recientes debilitaciones de Ornn, Kalista, Trundle, Janna y Aphelios, entre otros, las cuales consideramos justificadas, a pesar de que no cumplían con el resto de los criterios de la estructura del balance de campeones. Ajustes al grupo de élite. Uno de los mayores cambios a la estructura fue en el grupo de juego de élite, y a sus parámetros de rendimiento demasiado poderosos y demasiado débiles. Como se definió originalmente, el grupo de élite incluía los rangos de Gran Maestro y Retador, el 0,1% de los jugadores más avanzados. Con este grupo descubrimos que las partidas de élite identificaban en su mayoría a un subgrupo de campeones que también eran demasiado poderosos en las partidas profesionales. No se detectaban los campeones que eran específicamente problemáticos en élite, lo que significa que la estructura no estaba ayudando para nada a estos jugadores. Para solucionarlo, necesitábamos expandir la métrica del rendimiento demasiado poderoso más allá de la tasa de bloqueos. Decidimos incorporar una métrica de tasas de victorias según la tasa de bloqueos, como la que se usa en las partidas promedios y de nivel alto. Esto requeriría que expandiéramos el grupo de élite del 0,1% de los jugadores al 0,5%, ya que la capacidad original de élite era muy pequeña como para proporcionar suficientes partidas para generar una cantidad confiable de tasa de victorias. Élite ahora tiene dos posibles indicadores de campeones demasiado poderosos: la nueva métrica de tasa de victorias según tasa de bloqueos, además de la métrica de la tasa de bloqueos original. Desde que hicimos este cambio, hemos notado que nuestro grupo de élite es más eficaz para señalar resultados del balance que no se identifican en las partidas profesionales. Por ejemplo, debilitamos a Graves en la versión 10.11 de acuerdo con estas métricas, antes de que se volviera una potencia en las partidas profesionales. También debilitamos a Talon en la versión 10.11, y Kukon se incorporó a esta categoría en la versión 10.9. Límites más flexibles en las partidas profesionales. Este año le dimos más flexibilidad a los rangos de definición de rendimiento en las partidas profesionales, lo que significa que habrá menos debilitaciones, ya que no vimos ganancia en la diversidad lo suficientemente consistentes como para justificar la frustración que sentían todos los demás al existir tantas debilitaciones orientadas al juego profesional. Sin embargo, lo que pretendemos es ajustar estos rangos durante épocas clave de las partidas profesionales, como en Worlds. Seguiremos vigilando de cerca este grupo, ya que nadie quiere un metajuego profesional estancado. Objetivos de la diversidad en el metajuego. Al inicio de este artículo, abordamos algunos de los objetivos de la estructura del balance de campeones. Uno de los principales era generar una mayor consistencia en los resultados del balance de campeones. Pero más allá de esto, siempre hemos tenido el objetivo de que nuestra alineación sea completamente viable para los jugadores de todos los niveles de habilidad. Aunque sabemos que no todos los campeones eran considerados fuertes en las partidas promedio y profesionales, la estructura del balance de campeones nos obliga a garantizar que cada campeón sea fuerte en al menos una audiencia. Recordatorio: el indicador para saber que necesita una mejora es cuando el campeón es débil en las 4 audiencias. Dicho esto, aunque el balance de cada campeón permita su viabilidad para al menos un grupo, eso no garantiza una base de campeones diversa en cada grupo. Así que, para ayudarnos a lograr el objetivo de que la alineación de campeones sea mucho más viable en todos los niveles de habilidad, trabajaremos en establecer objetivos de diversidad en el metajuego para cada uno de los 4 grupos, además de la suma del juego promedio, de nivel alto y de élite para representar la escalera completa de los jugadores no profesionales. Un campeón se considera parte de la base viable si su rendimiento es mayor a la métrica de los que se consideran de bajo rendimiento para ese grupo, específicamente para las partidas profesionales. Esto significa que las selecciones y bloqueos aislados no cuentan, por lo que la cantidad total de campeones en Worlds, por ejemplo, será mayor que lo definido aquí como base viable. Este es un objetivo a largo plazo, en especial en términos del objetivo de la cola individual.
Crear o revivir pesadillas de balance en las partidas profesionales no es una manera aceptable de aumentar la diversidad de la cola individual, por lo que los cambios aquí serán a un ritmo más lento que el de nuestro trabajo normal de balance. Para tener un panorama, este es el punto en el que nos encontramos para la versión 10.12, la versión más reciente al recibir esta entrada. Promedio 81%, de nivel alto 87%, élite un 30%, profesional un 36%, cola individual 93% y todos un 98%. Conclusión. Los resultados de nuestro primer año de uso de la estructura de balance de campeones han sido prometedores. En términos numéricos, estamos en un punto más balanceado, ya es mucho menos frecuente que no detectemos a los campeones con resultados atípicos, incluso para solo una de nuestras audiencias. El nuevo desafío que acaba de surgir se trata de los campeones que tienen una tasa de victoria del 52 al 56% con un número de selección y bloqueo mucho mayores, como los casos más recientes de Ezreal, Katarina y Diana. Hemos analizado la posibilidad de ajustar nuestros rangos aún más, pero decidimos no hacerlo. En cambio, creemos que otros enfoques como los objetivos de la diversidad en el metajuego o el trabajo sistemático como la siguiente actualización de objetos de pretemporada, los ítems míticos, son más eficaces para que las selecciones de campeones se sientan menos predecibles. Comprensión de la curva de maestría de campeones. Los lanzamientos de campeones nuevos y sus actualizaciones visuales y de jugabilidad son únicos porque, a diferencia del balance general de campeones, no tenemos millones de partidas con datos que nos indiquen la fortaleza de los campeones. Hacer un seguimiento de la tasa de victorias entre versiones nos toma mucho tiempo, y durante este margen, los jugadores siguen aprendiendo los puntos clave de cada campeón. Esto significa que la tasa de victoria inicial no refleja el nivel de poder real del campeón. Utilizamos una curva de maestría, proyectada para ayudarnos a establecer objetivos de balance para los nuevos lanzamientos. Las curvas de maestría son una forma de analizar el aumento de la eficiencia de un jugador conforme juega más con determinado campeón, lo que se representa con el aumento de la tasa de victorias a lo largo de sus partidas jugadas. Estas curvas se ven así. Incluso un campeón fácil de aprender y con una baja curva de maestría aumentaría la tasa de victorias en un 4% en las primeras 15 partidas jugadas, aproximadamente. La mayoría de las veces, esa curva de aprendizaje se extiende más de 15 partidas, así que los jugadores que aprenden a dominar un nuevo campeón seguirán viendo un crecimiento hasta o más allá de su partida número 100. Por ejemplo, los campeones como Yasuo, Katarina y Dalí tienen una larga línea de maestría continua. Como sabemos que la tasa de victorias de un jugador mejorará a medida que juegue partidas, nos encontramos con una difícil decisión de balance. Lanzamos campeones nuevos en los que creemos que será un nivel de poder equilibrado a lo largo plazo y de esta manera los volvemos más débiles que el resto mientras los jugadores progresan en su curva de maestría, o los lanzamos con un poder artificial para el balance a corto plazo y luego lo debilitamos según la maestría de los jugadores. Durante los últimos años, nuestro enfoque fue lanzar campeones que estuviesen balanceados a corto plazo, pero hace algunos meses decidimos cambiar este enfoque. Ahora lanzamos campeones nuevos y actualizaciones visuales y de jugabilidad en lo que creemos que será su estado de balance a largo plazo. Esto significa que al principio parecerán más débiles mientras los jugadores aprenden sus mecánicas y armados, pero no tendrán que someterse a tantos ciclos de debilitación o ajustes de mecánicas después del lanzamiento. Hablemos más sobre nuestro enfoque anterior y por qué decidimos cambiarlo. El enfoque anterior. Tasas de victorias a la par con otros campeones. Desde hace tiempo, lanzamos campeones de tal forma que sus tasas de victorias estuviesen a la par con otros campeones una vez que se cumplieran 2 semanas desde su lanzamiento. En el caso de algunos campeones, como Mordekaiser y Nico, esto fue bastante razonable, ya que no tienen grandes curvas de maestría, y en el caso de Nico, incluso existió una pronunciada curva de aprendizaje de jugar contra el campeón, donde vimos que comenzó a perder su tasa de victoria después de su primera semana, mientras los jugadores aprendían el funcionamiento de sus habilidades, incluida su pasiva. Decidimos lanzar campeones nuevos, y actualizaciones visuales y de jugabilidad que tengan un rendimiento similar al resto de la base de campeones por las siguientes razones. Evitar que los campeones nuevos parezcan débiles e imposibles de usar. En el pasado, lanzamos campeones que ganaban menos del 40% de sus partidas en su lanzamiento, y obviamente recibimos reclamos de los jugadores. Bardo, Ivern e incluso Ornn presentaban estilos de juegos únicos que eran difíciles de comprender de forma inmediata. En otras palabras, todos tenían curvas de maestría relativamente inclinadas. Como resultado, los jugadores asumían que un campeón era un fracaso debido al débil estado de su lanzamiento. Nos preocupaba que el lanzamiento de un campeón se percibiera de esa forma, pues podría llegar a perjudicar el rendimiento a largo plazo del campeón, pero ya no creemos que eso suceda. Calidad de juego mejorada. Más o menos. Adicionalmente, este enfoque permitía obtener campeones nuevos, o actualizados, y jugarlos de inmediato sin llegar a comprometer la experiencia de todos los demás participantes de la partida. Incluso las partidas normales pueden arruinarse cuando colocas un campeón que gana menos del 40% de sus partidas, pero, como veremos más adelante, lanzar campeones que sean demasiado fuertes causa otros problemas de calidad de juego. Facilitar el acceso de los jugadores de las actualizaciones visuales y de jugabilidad. La sensación de "este campeón es muy débil" se presenta de forma particular en las actualizaciones visuales y de jugabilidad,
ya que los jugadores esperan poder comprender el campeón a pesar de que hayamos cambiado algunos o varios elementos de su conjunto. Colocar ruedas de entrenamiento a un campeón actualizado como una fortaleza temporal permite que los jugadores sientan que pueden tener éxito con su campeón favorito, incluso si recibe un rediseño. El problema: al lanzar campeones nuevos y actualizaciones visuales y de jugabilidad que tengan un balance en torno al éxito a corto plazo, ayuda a que se sientan más viables a medida que los jugadores avanzan en sus curvas de maestrías. Sin embargo, al final sentimos que este enfoque causaba más daño que beneficios. Recientemente notamos que muchos creen que los campeones nuevos son demasiado fuertes al momento de su lanzamiento, así como nos preocupaba el hecho de que los campeones fueran débiles durante el lanzamiento, y que esto produjera la sensación de que un campeón es malo a largo plazo y la sensación de que este campeón tiene demasiado poder, tiene una mayor presencia y se extiende más allá de las debilitaciones y cambios de mecánicas. Pero más allá de la percepción personal, creemos que si lanzamos campeones balanceados a largo plazo, se produce un estado de juego más saludable. Hablemos del porqué. El enfoque nuevo. Un balance con un objetivo a largo plazo. A partir de Fiddlesticks, los lanzamientos de campeones nuevos y actualizaciones visuales y de jugabilidad tienen un estado de balance a largo plazo. Hablemos de lo que esperamos de este nuevo sistema. Los campeones nuevos no deberían ser dominantes. No queremos que los jugadores se preocupen de que los campeones nuevos y actualizados tengan un dominio constante, como ha sucedido en el pasado, sin la presión de hacer que estos campeones tengan la misma tasa de victorias que el resto de la base de campeones en su lanzamiento. Podemos asegurarnos de que no sean demasiado poderosos a medida que los jugadores adquieran más experiencia con ellos. No debería ocurrir que los campeones ganen el 55% de sus partidas durante la primera versión, y honestamente, los campeones nuevos que ganan el 45% de sus partidas en los primeros días son un indicador de problemas de balance a largo plazo, si tienen una cola larga de maestría. Por otra parte, los campeones nuevos no deberían fallar más de lo necesario. Si tenemos indicadores de un campeón es demasiado débil en su lanzamiento, nuestra reacción será implementar mejoras como lo hicimos con Fiddlesticks y con Bolivar. El enfoque anterior beneficiaba mucho a los jugadores que querían aumentar rápidamente su maestría de los campeones nuevos. Si jugabas 30 partidas con un campeón nuevo durante su primera versión, superabas con creces al jugador promedio. Así que, aunque los datos de la tasa de victorias mostraban que estos campeones ganaban el 50% de sus partidas, los más dedicados ganaban un porcentaje significativamente más alto. Respecto a la cola individual, el comportamiento anterior no causa mayores problemas. Eso pasa con la mayoría de los jugadores que juegan con un solo campeón. Pueden obtener ventajas y profundizan lo suficiente como para dominar un campeón, pero este mismo concepto se extendió a los jugadores profesionales y se volvió un poco más problemático. Estos jugadores deben jugar cientos de partidas con estos campeones nuevos no solo para obtener ventaja, sino para mantenerse a la par con su competencia. Así que, si acortamos la curva de maestría de un campeón y la hacemos más fuerte de lo que debería ser a largo plazo, el resultado casi garantizado será que los profesionales lo dominarán y que ese campeón será más fuerte que otras opciones en el juego profesional. La idea con nuestro enfoque actualizado es que los campeones nuevos no se conviertan en una opción básica en el circuito profesional. Evitar meses de debilitaciones continuas. El nuevo objetivo beneficia a los jugadores que esperan dominar un campeón nuevo o su actualización visual y de jugabilidad. Con el lanzamiento de campeones en su estado de balance a largo plazo, ya no deberíamos tener que hacer modificaciones constantes y debilitar a los campeones nuevos para compensar su estado de lanzamiento más poderosos. Las opiniones de los jugadores también son un factor importante. Nos preocupa tener que debilitar mucho a los campeones nuevos que están cerca del balance ideal, o que son ligeramente poderosos, durante la primera o segunda versión. Incluso si sospechamos que seguirán escalando, para los jugadores nuevos, las debilitaciones grandes parecían como si tratamos de diferentes maneras a los nuevos campeones a comparación de otros campeones que tienen tasas de victorias similares. Esto lleva a debilitaciones continuas entre versiones, lo cual es una mala experiencia para aquellos que juegan con estos campeones, ya que deben ajustarse constantemente a los cambios de balance y de mecánicas. Tampoco es bueno para los demás jugadores de la partida, porque deben acostumbrarse a la velocidad de los cambios. Al buscar un balance a largo plazo, esperamos evitar el ciclo extendido de debilitaciones que normalmente persiste entre 6 a 12 meses después del lanzamiento de un campeón. Menos eliminaciones de mecánicas. Existen muchas razones por las que no podemos cambiar las mecánicas de un campeón, pero, por lo general, los campeones nuevos caen en una de estas dos estrategias. La primera razón es que nos damos cuenta de que una mecánica no es muy saludable para el juego. En un mundo perfecto, esto nunca sucedería, pero, a veces, una mecánica problemática solo aparece cuando un grupo grande de jugadores, como nuestra comunidad, juega con el campeón. Un ejemplo de esto sería la invisibilidad verdadera de Akali. Al ajustar el enfoque de balance de campeones nuevos, no necesariamente solucionamos este tipo de problemas, y puede que necesitemos eliminar patrones que puedan llegar a ser muy poco saludables. La otra razón por la que podemos ajustar las mecánicas de un campeón es porque nos damos cuenta de que una herramienta que aplicamos para atender a una debilidad no es necesaria para el balance a largo plazo de un campeón, como lo demuestran algunos jugadores que progresan en la curva de maestría. Por ejemplo, la curación de ráfaga de los 5 filos, la Q de Akali, fue una herramienta para ayudarla a mantenerse en el carril,
en especial para los jugadores que no habían dominado sus otros patrones, pero cuando los jugadores lograron perfeccionarla, esa curación hizo que fuese casi imposible hacerla retroceder, incluso antes de que empezara a escalar y comprar su sable pistola, o lo que era el sable pistola. Ahora que alcanzamos campeones con un balance a largo plazo, las mecánicas se someterán a un mayor escrutinio para determinar si son realmente necesarias para el funcionamiento del conjunto de un campeón. Esperamos que esto reduzca la probabilidad de eliminar una mecánica que te guste a futuro. El nuevo objetivo y sus inconvenientes. Queremos que este nuevo enfoque alcance un estado de balance verdadero dentro de una versión después de obtener los datos de jugadores profesionales, sin un seguimiento sustancial posterior. Obviamente, esto no significa que no haya mejoras o delimitaciones en el futuro, sino que esperamos que los campeones nuevos y las actualizaciones visuales y de jugabilidad solo aparezcan algunas veces en la nota de la versión, como sucede con un campeón promedio. Una excepción podría ser que un diseñador de campeones haga cambios de seguimiento a las mecánicas durante un par de versiones después de que salga el campeón, incluso si tiene un balance perfecto, según el nuevo enfoque. Un ejemplo de esto son los cambios de espantapájaros inofensivos de Fiddlestick en la versión 10.11. Aunque creemos que este enfoque es mejor para el juego general, existen algunos inconvenientes. Los campeones con curva de maestría alta se sentirán más débiles que en el pasado. Toma tiempo aprender a dominar campeones con estilo de juegos únicos, y esperamos escuchar comentarios como "este campeón es basura" en el camino. Esto no afectará a todos los campeones por igual, ya que los campeones con curva de maestría menos pronunciada y mecánicas más familiares evitarán parte del problema, pero sin duda habrá un mal sabor de boca, tanto para nosotros como para los jugadores, si no respondemos tanto al considerar que un campeón está balanceado a largo plazo, aunque su tasa de victorias no lo demuestre todavía. Así que lo sentimos mucho, jugadores que usan a... Los campeones nuevos tardarán un poco más en aparecer en el circuito profesional. Sin la ventana de poder que se obtiene al aprender y dominar rápidamente a los campeones nuevos, puede que tarden un poco más en aparecer en el circuito profesional. Tener menos experiencia jugando con un campeón con el mismo nivel de poder que el resto de la alineación hace que haya menos incentivos obvios para elegirlos. Dicho esto, creemos que los jugadores se sentirán aliviados por no tener que preocuparse todo el tiempo de que su campeón sufra debilitaciones para el juego profesional. También nos emociona la perspectiva de ver un campeón nuevo en la escena profesional debido completamente a que los equipos descubrieron estrategias en torno a sus fortalezas únicas. Plan a futuro. Tenemos dos actualizaciones visuales y de jugabilidad que siguen nuestros nuevos principios, Fiddlestick y Bolívar. Pronto llegarán nuestros primeros campeones nuevos con el proceso actualizado, aunque hemos tenido algunos problemas en el camino. Confiamos en que debemos continuar por dicho camino, porque ni Fiddle ni Bolly han necesitado versiones con debilitaciones constantes, ni han perdido alguna mecánica importante. Otro elemento que queremos mejorar es la lectura de la tasa de victorias previstas para el primer día, para que los nuevos lanzamientos no sean más débiles que su estado de balance a largo plazo. Bolívar y Fiddlesticks tenían curvas de reaprendizaje media a alta, respectivamente, pero nuestros próximos campeones podrían ponernos a prueba, y a ti también. Nuestra próxima jungla de ensueño y asesino enmascarado pueden atraer a los jugadores que buscan experiencias más novedosas y requieren una inversión bastante grande de tiempo para superar la curva de aprendizaje inicial. Aunque confiamos en que dominar a estos campeones valdrá todo el esfuerzo, es probable que exista la sensación de que algo está mal, en especial si los comparamos con los lanzamientos futuros de campeones más sencillos. Como la mayoría de nuestros principios, iteramos activamente para mejorar este proceso con el fin de minimizar las frustraciones de los jugadores y crear una experiencia general más positiva con los nuevos campeones y las actualizaciones visuales y de jugabilidad.